¿Sabes qué es la inflación? Gracias a la inflación, el dinero vale menos, y esto es un proceso constante. Gracias a la oferta y la demanda, podemos ver al dinero como si fuera una mercancía. O sea que si el Banco Central imprime más billetes, la moneda del país se devalúa. Podemos ver esto en el precio de un producto. Por ejemplo, ¿qué tal los chetos hace 15 años? ¿Recuerdas que costaban 3 pesos? Bueno, la inflación afecta a los productos en general, como cuando sube el precio del petróleo. Eso significa que hay más producción y consumo, pero también significa un aumento en todos los costos. Entonces, la inflación es un aumento sustancial de los precios causados por una expansión indebida en el papel moneda o el crédito bancario. Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la pandemia por COVID-19 dio origen a cambios en los patrones de consumo, la demanda y en general se debilitó, lo que permitió que el cierre del año de la inflación fuese más moderada. Hablando del año 2020, a comparación de estos últimos 10 años. Causas de la inflación. En esta sección hablaremos de las causas de la inflación de largo y a corto plazo. Exceso de dinero. Tiene en circulación más dinero del que demandan los bancos y esto genera un exceso de oferta monetaria. Si las autoridades correspondientes crean dinero más allá de lo que el público demanda, el crecimiento de la oferta de dinero aumenta, lo cual conlleva un aumento en el nivel de precios y por lo tanto a un incremento en la inflación. Déficit fiscal. Cuando el sector público gasta más dinero del que recibe, dicho déficit puede ser financiado con préstamos del Banco Central, aumentando de esta forma la base monetaria. Provoca que haya más dinero en la economía y que se incremente el nivel de precios, por lo tanto aumenta la inflación. Políticas inconsistentes. La base monetaria aumenta cuando el Estado decide aplicar una política fiscal expansiva, aumenta la cantidad de dinero en circulación en la economía. Este efecto provoca un incremento en la demanda de los consumidores, superando esta la velocidad en la que las empresas pueden suministrar los bienes y servicios, por lo que los precios generales aumentan. Contracción de la oferta agregada. Esto es, cuando hay un decremento en la oferta agregada debido al aumento de los costos asociados a los procesos productivos. Por ejemplo, un aumento en el precio del petróleo. Las empresas aumentan sus precios para mantener sus márgenes de ganancia. Demanda agregada. Es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado periodo de tiempo. Tasa de interés. La tasa de interés. Paola, ¿qué estás haciendo aquí? Pues es que estabas hablando de las tasas de interés y la verdad me interesaban estas dos. No, yo no me refería a esa tasa de interés. Ahora vete. Bueno, ya me voy a ir. No es necesario que te enojes. Sigamos. Como mencionaba antes, la tasa de interés es la cantidad de dinero que por lo regular representa un porcentaje del crédito o préstamo que se ha requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. En términos simples, es el precio del uso del dinero. Política de inflación creíble. Considerando una economía en la cual los precios y los salarios se establecen con base en las expectativas de inflación, es decir, en la percepción de lo que los agentes creen que va a pasar en el futuro, una política creíble del Banco Central debe tener como prioridad el control de la inflación y ayudar a anclar las expectativas que el público tiene sobre la misma. Costos de inflación. Pérdida de eficiencia económica. Los cambios en los procesos relativos señalan la escasez o disponibilidad de bienes y servicios. En el sistema de precios proporciona a los agentes económicos información valiosa para determinar cómo utilizar sus recursos de la mejor manera, con el fin de maximizar los intereses de todos. Por ejemplo, el consumidor, qué producto comprar, el productor, cuánta cantidad desea producir, el trabajador, dónde debería prestar los servicios. Sin embargo, en un entorno de inflación incierta, los precios de diferentes bienes y servicios comienzan a cambiar con la mayor frecuencia, dificultando que el público evalúe la información que liberan para tomar decisiones de consumo, producción e inversión exitosa. El impacto negativo del costo de la inflación en el crecimiento económico. Disminución del poder adquisitivo. La inflación reduce el valor real del dinero, reduce la cantidad de bienes y servicios que el dinero puede comprar. Si las personas desean mantener el mismo patrón de consumo, el ahorro se verá obstaculizado. Los agentes enfrentarán mayores riesgos, lo que los hace enfocarse en el corto plazo. Incertidumbre inflacionaria.
Los agentes están más dispuestos a gastar el dinero que tienen inmediatamente, porque si continúan subiendo podrán comprar menos bienes y servicios con la misma cantidad de recursos. El impacto negativo sobre el ahorro y la inversión es variable básicamente del crecimiento económico. El efecto adverso del costo de la inflación en la redistribución de la riqueza. La inflación es considerada uno de los impuestos más regresivos porque afecta en mayor medida a los grupos de menores recursos y estos grupos suelen mantener su efectivo. La estabilidad de precios permite relajar las políticas monetarias de control de la inflación con la finalidad de que exista más dinero en circulación y la economía pueda funcionar mejor. La estabilidad facilita las decisiones de los agentes privados. Para medir la inflación, los economistas utilizan los índices de precios al consumo a través de una cifra, el crecimiento medio de los precios de los bienes durante un periodo de tiempo, IPC actual menos la IPC histórico entre la IPC actual multiplicado por 100. ¿Cómo se mide la inflación? El índice nacional de precios al consumidor es un número que refleja cómo han variado los precios de un conjunto de bienes. Para concluir, sesgos que pueden presentar los índices de precios del consumidor. La medición de la inflación mediante índices de precios al consumidor es un problema complejo en la práctica y puede presentar diversos sesgos que deben tener en consideración, sesgos por sustitución o cambios en los patrones de consumo de los hogares. El sesgo por cambios en la calidad en las características de los productos y servicios. El sesgo por la aparición de nuevos productos o servicios de consumo. Muchas gracias. Los encargados de hacer este video fueron Sindel, Ana Paola, Juan Manuel y yo.